Hermanos, hermanas, es un gusto saludarles, que la paz de Dios sea con ustedes. Quiero iniciar este momento de reflexión con un canto. Es una paráfrasis musical del Salmo 43 que se titula Dame de tu luz. Señor, defiende tú mi causa y dame tu justicia, líbrame de la gente impía, porque tú eres mi refugio, porque de andar yo triste y oprimido del enemigo, dame de tu luz, envíame de tu verdad, y estas servirán de guía a conducirme a tu monte santo, a tu altar llegaré, y allí te alabaré, Señor, con instrumentos de alabanza, pues tú mi vida llenas de alegría, mi Dios. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué de preocuparme? He de desfallecer yo ahora. En Dios he puesto mi esperanza, le seguiré alabando. Mi Dios es Él y mi Salvador. Dame de tu luz, envíame de tu verdad, y estas servirán de guía a conducirme a tu monte santo, a tu altar llegaré, y ahí te alabaré, Señor, con instrumentos de alabanza, pues tú mi vida llenas de alegría, mi Dios. Pues hermanos, con este canto quiero empezar para compartir con ustedes una reflexión en torno al Evangelio de Juan, del capítulo 12, versículo 27 al 36, que dice así: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas
no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Señor, guía nuestra reflexión y que más allá de mi voz y de mi interpretación podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Juan es un evangelio narrativo, pedagógico, sin pretensiones históricas, pero sí con una fuerte carga teológica y tiene la intención clara y definida de suscitar fe, de provocar confianza en Jesús. Y su propuesta rectora es que Dios se hizo un ser humano común y corriente. De hecho, este es el criterio central del Evangelio de Juan, con el cual él se propone revelarle a la humanidad un sentido, un significado a la vida, basado en la vida y obra de Jesús de Nazaret. El objetivo de Juan es claro: generar fe en Jesús, en su personalidad como ser humano que vive a Dios con intensidad total. Eso lo vemos en el pasaje que nos ocupa. Juan nos explica que Jesús está ahora en Jerusalén. Le precede la manifestación de vida hecha a su amigo Lázaro. Este evento ha sido tan impactante que la noticia ha llegado a la ciudad y mucha gente se siente entusiasmada con ir a conocer a Jesús, conocer al que ha levantado a un hombre de entre los muertos y quien muy seguramente puede ser el rey de Israel. Los fariseos no están contentos con esto. Han procurado disuadir a la gente de que no sigan a Jesús, pero nadie les hace caso. Y tienen que reconocer que Jesús tiene un arrastre tremendo y que tienen que eliminarlo del mapa. El impacto de Jesús en las personas es tan fuerte que aún los no judíos saben de lo que hizo en Betania con Lázaro y por supuesto quieren hablar con él. Pero en medio de todo esto, el evangelista nos introduce en la interioridad emocional de Jesús y nos dice que tiene una preocupación. De hecho, el texto griego dice que está tarazo, que está agitado. Lo asalta una agitación emocional porque tiene una preocupación en mente: la hora. La hora es una expresión que aparece 26 veces en el Evangelio de Juan y el evangelista la usa para hacer referencia a algo que se esperaba como futuro, pero que ha comenzado ya. Por eso su énfasis es que eso que se esperaba que ocurriera está ocurriendo ya. En el caso de Jesús, la usa para designar el punto culminante de lo que identifica a Jesús definitivamente, el evento de su muerte. Ahora bien, la hora de la muerte de Jesús no está presentada como si nada ocurriera. Juan nos presenta a Jesús compartiendo públicamente con quienes le acompañan y escuchan la angustia y el dramatismo que le causa a Jesús el tener que morir. Y no es para menos, porque para Jesús, así lo ha dicho, dar la propia vida es la condición para la justicia y el amor humanos. Y es la suprema medida de las relaciones del reino de Dios y del modo de ser de los habitantes de ese reino. Jesús les explica a los discípulos que la decisión de dar la vida por los demás no es una pérdida en el modo de vivir de las personas, sino su ganancia máxima. Jesús no ve dar la vida a los demás como una frustración de la propia vida. Para él es alcanzar el éxito. Pero esa visión no es fácil ni siquiera para Jesús. Por eso le pregunta a la gente: ¿qué? ¿Me voy a rajar en llevar a cabo mi decisión hasta sus últimas consecuencias solo porque tengo angustia? Claro que no, dice Jesús. Si yo me metí en esto porque quise aceptar la voluntad de Dios. ¿A qué le teme Jesús o por qué está tan angustiado? Bueno, Jesús sabe que lo que ha hecho, lo que ha dicho, lo ha puesto en el ojo del huracán de las autoridades judías. No se trata simplemente de que ha anunciado que otro modo de vivir es posible, al que llama reino de Dios. También ha criticado a quienes hacen imposible
la vida de los demás por ideas, especialmente religiosas, que esclavizan y por malos manejos políticos que impiden la justicia. Y Jesús sabe muy bien que quien se pone en contra del orden establecido termina muerto. Asumir eso, por mucho que uno lo haya decidido con toda conciencia, no es sencillo. Por otro lado, infundir temor es el arma favorita del orden injusto. Jesús lo sabe y lo vive. Logran que se sienta presionado. Pero la diferencia con él es que ha asumido que va a morir por lo que cree justo y por aquello que ama. Y con eso desarma al orden político religioso. Y entonces Jesús es soberanamente libre para hacer algo por los demás en términos de amor y justicia. El temor a ser agredido, a ser encarcelado, a que nos desaparezcan, a que nos quiten la vida, es el gran control y el gran obstáculo a la entrega a los demás, en aquella sociedad y en la nuestra también. Jesús sabe que si huye por miedo, que si se apega al confort, que si busca su tranquilidad personal, no va a lograr lo que se ha propuesto. El sentido de su vida entera depende de su hora, es decir, de la aceptación de su destino, en este caso de la aceptación de la muerte, de afrontar con valentía la enorme bola de consecuencias que se le viene encima, producto de todo lo que ha hecho y dicho, y ese será su enfrentamiento final con el orden presente. Entonces, Jesús ora en público, pidiendo la ayuda a Dios delante de todos. Y dice, Padre, manifiesta lo excelso de tu personalidad. Sería largo de explicar por qué traduzco esa expresión semítica así, pero esa frase es como si Jesús dijera, Padre, hazme tan grande como tú, que se vea que tengo tu carácter. Jesús no busca esquivar su responsabilidad, sino buscar que Dios realice su designio en él y a través de él, manifestando su amor en su propia entrega. Es decir, asume que ha decidido vivir el amor y la justicia de Dios en su propia humanidad. Así, la humanidad podrá ver cómo se vive la voluntad del Padre, cómo actúa el Padre en un ser humano concreto. Entonces una voz le responde. La voz procede del cielo y para algunos es como un trueno. En la lengua hebrea, voz y trueno se dicen con la misma palabra. Quizás quienes la confunden con un trueno es porque les resulta sobrecogedora, impactante. Otros piensan que un mensajero divino habló, pero que el que le habla es a Jesús. Nosotros, lectores, entendemos que es la voz de Dios que se escucha. Más allá de lo que haya creído la gente, está, por un lado, lo que dice la voz de Dios y por otro, el significado que le da Jesús. Lo que dice esa voz del cielo es una confirmación de la petición que acaba de hacer Jesús. A su petición, Padre, hazme ser tan grande como tú, que se vea que tengo tu carácter. Dios le responde, he hecho que mi persona se engrandezca en ti y lo seguiré haciendo. Como los presentes no entienden que lo que Dios dice está dirigido a ellos, Jesús les dice, esa voz no habla para mí, habla para ustedes. Jesús es claro que el mensaje es para los que lo acompañan en ese momento y para nosotros lectores del Evangelio. Jesús sigue siendo engrandecido por el Padre como aquel que encarna su carácter, su personalidad, el que vive en carne propia la manera de ser de Dios. Y en el contexto de la hora de Jesús, Él es el ser humano que por definición ha dicho sí a Dios y ha llevado la voluntad de Dios hasta sus últimas consecuencias con tal de que el amor de Dios y su justicia sean claros a los ojos humanos. Eso es lo que quiere Jesús que entienda la gente que ha escuchado la voz. Que Jesús es el ser humano que vive a Dios y lo encarna de modo supremo y ejemplar. En este sentido, es que Jesús dice que hay un juicio sobre el orden social presente, porque precisamente ahora hay un referente humano muy concreto que nos permite discernir de modo claro
cuáles son los valores del orden presente y cuáles son los valores de Dios. Por eso dice Jesús, ahora se puede juzgar cómo actúa este orden actual. Ahora el gobernante de este orden va a ser expulsado. Ahora es un adverbio de tiempo. Define exactamente cuándo se puede hacer ese juicio sobre el orden actual. No se trata de un tiempo futuro o pasado, sino que obliga al intérprete a entender la acción del sistema social hoy, ya, en el tiempo en que se está leyendo. Obviamente que ese ahora está en un contexto de tiempo amplio, generacional, no se refiere a una hora que caduca inmediatamente, sino a un periodo de tiempo progresivo que ya ha comenzado pues, en el momento en que fue anunciado, pero que debe permanecer hasta que haya concluido el evento que el adverbio ha modificado. Ahora este orden dice el texto griego, este mundo es el orden presente, es el sistema de poder, en el caso de Jesús, el judaísmo farisaico y las autoridades del Sanedrín, el gobierno romano, ellos son el enemigo de Jesús y de sus discípulos. La expresión el príncipe de este mundo, que se suele aplicar equivocadamente al diablo, es una expresión que se aplicaba a Moisés diciéndole príncipe del pueblo y que pasó a aplicárseles al sumo sacerdote de turno. Es una figura simbólica de la mentalidad dominante en los días de Jesús, influenciada obviamente por el liderazgo religioso judío. La palabra príncipe, o que se traduce como príncipe sarjón, significa gobernante, jefe, el principal. Y al decir de este mundo, de este cosmos, está determinando el territorio sobre el cual gobierna o sobre el que este jefe o gobernante pone su orden. Y también expulsión del líder religioso es ahora, no mañana, es decir, queda fuera de la dinámica salvadora de Jesús ahora. No porque Jesús lo quiera, sino porque no lo quieren a él. La frase con la que Jesús termina su interpretación es, y yo, si mi crucifixión trasciende, arrastraré a todos conmigo, o más coloquialmente, seré el centro de vida de todos. Y dice el evangelista, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús no habla abiertamente de la cruz, se refiere a ella de manera velada y la relaciona con la trascendencia o exaltación. Es decir, para él ese es el punto más alto que hay. Y es interesante cómo plantea Jesús el asunto porque usa un condicional en su afirmación. Lo que nos quiere decir el Evangelio de Juan es que si Jesús ha de morir crucificado, no es una simple muerte de un sedicioso cualquiera, sino que es la manera suprema en muerte en que puede morir alguien que decide aceptar la posibilidad de morir por oponerse al sistema de muerte en turno, y esa decisión le da poder. Y que si uno se apropia de esa manera de ser de Jesús, se apropia entonces de una potencia de vida salvadora. Estas afirmaciones de Jesús suscitan preguntas en quienes lo escuchan y le dicen, a ver Jesús, nosotros hemos escuchado que la Torá dice que el Mesías, el ungido de Dios, permanece para siempre. Entonces, ¿por qué dices que se necesita que un hombre trascienda sobre los demás? ¿Quién es ese hombre? Lo que dices sobre el Mesías, estas personas, refiriéndose a la ley de Moisés, es muy extraño porque la Torá solo tiene 4 versículos donde se usa la palabra Mesías o Cristo en griego, y se refiere a los sacerdotes y ninguno de ellos dice que permanece para siempre. No nos meteremos en este asunto porque no es necesario para la explicación. Más bien quiero que noten con qué intención menciona la gente la ley. La usa como si fuera un sistema cerrado y absoluto de cómo habría de ser la intervención de Dios en la historia. No esperan ninguna novedad. Ellos dicen, la ley dice, aunque no diga nada de lo que dicen que dice. La idea del mesianismo de la época es que un ungido es descendiente de David y ha de reinar para siempre. Eso ya lo vienen diciendo los fariseos en el mismo evangelio
de Juan desde el capítulo 7, y en este mismo capítulo 12 Jesús es reconocido como Rey de Israel por la gente de Jerusalén, porque piensan que es el ungido de Dios. Pero lo que los hace preguntarse a qué se refiere Jesús es cuando asocian las dos declaraciones de Jesús, la que hace en el capítulo 12, 23, que dice, ha llegado la hora de que el ser humano llegue a su máxima expresión, o que el Hijo del Hombre trascienda, o sea glorificado, y la de el versículo 32, yo soy ese ser humano que arrastraré a todos hacia mí cuando en la cruz sea magnificado. Lo que no les queda claro es que no se trata de obedecer a un Mesías como si fuera un rey político, sino de llegar a ser un ser humano a la medida de Dios a través de su Mesías o de su ungido que se llama Jesús y que es el Hijo del Hombre. Es decir, se trata de una meta que alcanzar como seres humanos. Eso no lo entienden. Por eso la pregunta final, ¿quién es este hombre? El subtexto de esta pregunta es, ¿quién es ese hombre? Porque no eres tú. No te ajustas a lo que esperamos del ungido de Dios. Entonces ya hay un rechazo aquí, por ignorancia, pero rechazo al fin. Esperaban una salvación desde afuera, en la dependencia de un supuesto gobierno permanente bajo el liderazgo de un rey ungido, y no aceptan a Jesús porque no entienden la libertad que trae Jesús, la plenitud de vida que les está ofreciendo más allá de las instituciones. Y es que otra cosa que podemos decir de esta gente es que los han enseñado mal a entender la Torá, porque les dijeron que allí se habla de un Mesías del linaje de David, del gobierno permanente, y no es verdad. Lo cual también nos hace ver que tenían muy mala interpretación del texto bíblico. Lo que quieren es reformar las instituciones, pero no entienden que para eso requieren de un cambio de mentalidad y de rumbo en su modo de construir la humanidad, y solo se puede hacer a partir de Jesús. Eso no entra en su horizonte de comprensión de su mundo. Esperan la salvación del poder, no del amor que los involucra. Quieren la salvación que ofrece la institución, no la que los hace personas justas y que les atañe. Para finalizar, como respuesta a esto, Jesús les dice, todavía queda un poco de luz entre ustedes. Caminen mientras puedan y tengan esta luz. No se dejen sorprender por las tinieblas, porque el que camina a ciegas no sabe hacia dónde caminar. Mientras tengan luz, acepten lo que les ilumina esa luz. Así serán hijos de luz. Lo que les dice Jesús me recuerda el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Jesús les advierte que la luz que ilumina la realidad sobre la que se camina no dura mucho. En este contexto bien podemos interpretar lo que les dice Jesús al pueblo como no dejen que las tinieblas del victimismo, de vivir bajo un mal gobierno, de querer ser libres con falsos presupuestos e ideales sin base, oscurezcan su vida. No dejen que las tinieblas de malos dirigentes y malos intérpretes de la ley les impida ver el reino de Dios y cómo se puede vivir en él como verdadero ser humano. Lo que les estoy diciendo es que para que iluminen y puedan juzgar bien en medio de la tiniebla que los circundan y está el acecho, es que me vean como el Hijo de Hombre, el ser humano por definición. Y aprovechen, porque cuando vengan por mí no van a tener opción posible como pueblo de Israel. Decídanlo ustedes antes de que los dirigentes lo decidan por ustedes. Jesús exhorta al pueblo a separarse de los dirigentes que han optado a actuar contra la vida de él, desde que lo decidieron después de la resurrección de Lázaro. Los invita a salir del pecado que los lleva a la muerte. Jesús insiste en que prescindan de ideas preconcebidas y que se adhieran a su forma de pensar como una luz que discierne bien el presente orden de cosas. Participar de la luz es efecto de su comunicación. La luz, que es la vida, se integra en la persona.
El versículo 36 termina diciendo que esta fue la manera en que les habló Jesús a la gente y que después se fue y se les escondió. Su contacto con Israel terminó aquí, en ese momento. Los suyos no lo recibieron, como dice el Evangelio de Juan al inicio. La curiosidad y el impacto de la resurrección de Lázaro al final no tuvo ningún efecto. Jesús ha querido darles la última oportunidad de escapar de la muerte que los domina, pero la ley enseñada por los fariseos les impide ver. En conclusión, el Evangelio de Juan comienza diciendo que el Logos se hizo un ser humano y puso su casa entre nosotros. Y el propósito de venirse a vivir aquí fue para iluminar nuestra existencia, para darle dirección a nuestra humanidad, para salvarnos de falsas creencias y liberarnos de esclavitudes. Y como dice Jesús en Juan 9:39, he venido para que puedan emitir juicio sobre la realidad de este mundo, para los que no pueden darse cuenta de cómo son las cosas, se puedan dar cuenta. Y para que los que piensen que sí pueden, se queden con esa ceguera. Seguir a Jesús es seguir a un hombre que ha aceptado un destino, su hora, y se ha comprometido con ese destino hasta sus últimas consecuencias, con todo y la angustia que eso le podía producir. Y parte de ese destino es vivir a Dios, y que la personalidad de Dios y su voluntad sea clara para todos. Y a partir de cómo piensa Jesús, a partir de sus acciones, a partir de lo que siente, de cómo trata a las demás personas, de cómo cuestiona a las instituciones, de cómo pone en tela de juicio los criterios religiosos y políticos de su tiempo, de qué es lo que piensa sobre Dios y sobre los seres humanos. A partir de todo esto, llevado al punto de aceptar morir por todas estas cosas, porque cree en ellas profundamente, es que nos ilumina la vida y hace posible juzgar nuestra realidad, nuestras creencias, nuestras relaciones y a nosotros mismos. Allí está la salvación, allí está nuestra liberación. Allí también podemos encontrar nuestro destino y nuestra hora. Pues muchas gracias, mis hermanos y hermanas, por la atención prestada a esta reflexión, y quiero terminar este momento con un canto, un canto que le he titulado Dame fuerza, Señor. Dame fuerza, Señor, porque muy débil me siento. Dame fuerza, Señor, pues muy dura es esta lección. Mi alma se aflige hoy, lo siento en mi corazón. Ven pronto, ayúdame. Ven pronto, ayúdame. Dame fuerza, Señor, dame fe y esperanza. Dame fuerza, Señor, dame gozo, alegría, pues muy grande es tu amor, grande es tu perdón. Te suplico que vengas a mí. Dame fuerza, Señor, dame fe y esperanza. Dame fuerza, Señor, dame gozo, alegría, pues muy grande es tu amor, grande es tu perdón. Te suplico que vengas a mí. Dame fuerza, Señor, porque muy débil me siento. Dame fuerza, Señor, pues muy dura es esta lección. Mi
mi alma se aflige hoy. Lo siento en mi corazón. Ven pronto, ayúdame. Ven pronto, ayúdame. Dame fuerza, Señor, dame fe y esperanza. Dame fuerza, Señor, dame gozo, alegría, pues muy grande es tu amor, grande es tu perdón. Te suplico que vengas a mí. Dame fuerza, Señor, dame fe y esperanza. Dame fuerza, Señor, dame gozo, alegría, pues muy grande es tu amor, grande es tu perdón. Te suplico que vengas a mí. Te suplico que vengas a mí. Muchas gracias, mis hermanos. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Gracias.